Bueno, entonces este es el material de la clase número 4 del sistema nervioso, la cuarta y la última. Como habrán podido ver, el material es extenso, por eso se tuvo que dividir en 4 clases, ¿sí? Entonces en este vamos a ver lo que son los lóbulos cerebrales. Esos son los que están formando el cerebro, tanto en el hemisferio izquierdo como el derecho. ¿A qué se refieren esos lóbulos y cuáles son? Podemos identificar principalmente 4 lóbulos, que es el frontal, el temporal, parietal y occipital. Entonces, la superficie del cerebro está cubierto por ellos, pero además de eso, se sabe que hay funciones específicas en cada parte de eso. Entonces, la mayoría de las actividades que nosotros hacemos, que nuestro cuerpo hace, está de alguna u otra manera relacionado con los lóbulos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del occipital, que es esencial para los procesos visuales, en el caso del parietal temporal y frontal, ambos están relacionados también con ellos, porque aunque uno de los lóbulos es el principal dentro de una función, los otros lóbulos de otra manera como que acompañan la actividad que realiza el primero. Esto es un poco acerca de la estructura y de la disposición de los lóbulos en la corteza cerebral. Y además de eso, como se señala acá, hay otras partes que no están dentro del cerebro, pero sí forman parte del encéfalo, como en el caso del cerebelo. O sea, el cerebelo no es parte del cerebro, pero sí es parte del encéfalo. Igual el tronco encefálico, que es el que ven acá, entre otras partes que ya hablamos la clase pasada acerca de eso. Entonces, en nuestro cuerpo sabemos que las funciones se encuentran bastante lateralizadas. Recordemos que la parte izquierda de nuestro cerebro maneja más que todo las actividades de la parte derecha de nuestro cuerpo y viceversa. Entonces, ¿qué significa eso? Que los investigadores, los médicos, para conocer qué es lo que ocurre dentro del cerebro, conocer qué es lo que ocurre de un lado de nuestro cuerpo, entonces revisan el lado contrario del cerebro, el hemisferio contrario. La corteza cerebral, como tal, en conjunto, tiene un área sensitiva primaria, un área motora primaria y unas áreas de asociación que son las unimodales y las heteromodales. En el caso de la sensitiva primaria, se refiere a los estímulos somatoestésicos. Eso significa los estímulos que vienen del exterior y que los recibimos por medio de las sensaciones, por medio de los sentidos, ¿sí? En el caso de los estímulos auditivos, visuales, gustativos, son los que vienen del exterior, pasan por el tálamo y luego van hacia el área sensitiva primaria de nuestro cerebro. También tenemos la corteza motora primaria, se refiere a los movimientos volitivos, es decir, los movimientos voluntarios, está relacionado con esta área. Área asociativa unimodal, que como dice aquí, es adyacente a su área sensorial primaria correspondiente y procesa información de esa área a un nivel más alto que el área sensorial primaria. Quiere decir que en el caso el área sensorial que acabamos de mencionar anteriormente, relacionado con los estímulos, bueno, en el caso de la asociación unimodal, profundiza la información de esos estímulos. Mientras que el área de asociación heteromodal percibe información que es convergente de varias áreas, es decir, ella no se enfoca en una sola área, sino que hay varias áreas sensitivas y motoras que ellos como que canalizan esa información de varias áreas, a diferencia de cada una de las áreas anteriores que se especifica en un área. Entonces, hablando acerca de los lóbulos, tenemos el lóbulo frontal, recordemos que habíamos mencionado 4 lóbulos. Entonces vamos a ir mencionándolos cada uno de ellos. Recordemos que cada uno de los lóbulos tiene también parte de la corteza que acabamos de mencionar anteriormente. Por ejemplo, en el lóbulo frontal es fundamental para planificar y ejecutar los comportamientos de aprendizaje intencionales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos además, dentro del lóbulo frontal podemos identificar
la corteza motora primaria, que es la que controla todas las partes del movimiento del lado lateral del cuerpo. Tenemos acá, y acá también es importante, para identificar estas funciones, es importante lo que se denomina el homúnculo, que es lo que vamos a ver más adelante a forma de imagen, qué es lo que se refiere a eso y cómo se identifica en cada una de las partes de las funciones corporales ese mapa espacial que llamamos homúnculo. ¿A qué se refiere eso? Para que lo tengan presente. Por eso es que el daño en la corteza motora del hemisferio produce una debilidad o parálisis, principalmente en el lado lateral del cuerpo. Luego, dentro de ese mismo lóbulo, podemos identificar la parte que es la corteza frontal media. Si nosotros vemos unas lesiones dentro de esa área, entonces está relacionada con pacientes que se tornan abúlicos, apáticos, desatentos. ¿Por qué? Porque tienen un daño en esa parte del lóbulo, la corteza frontal medial. También tenemos la corteza orbitofrontal, que ayuda a modular el comportamiento social. Entonces, personas que tienen daño en esa área del cerebro se van a convertir en personas eufóricas o burlones, vulgares incluso, porque tienen daño en esa parte de la corteza. Entonces, fíjense cómo cada una de las áreas está relacionada con una forma incluso de nuestro comportamiento. Y la corteza frontal dorsolateral está relacionada con la información que se va adquiriendo y se va aprendiendo. Y las lesiones dentro de esta área van a repercutir en la manera como nosotros procesamos la información en tiempo real. Un caso es cuando estamos deletrando palabras, por ejemplo, palabras de atrás hacia adelante, hay un daño. Si hay un daño en la corteza dorsolateral, vamos a ser incapaces de realizar esa función. Esto era lo que le decía del homúnculo. Fíjense que es como tipo un mapa y en cada uno de las partes de esta corteza, por ejemplo, el lóbulo occipital, fíjense que hay una función que se está relacionando. En esta parte está relacionada la función de la mano, en esta la función del pie, y luego si nos vamos al otro lado también hay una parte relacionada con cada uno de las funciones. Entonces, aquí está el concepto de homúnculo. Para ir avanzando por cuestiones de tiempo, lo vamos haciendo más rápido, lo vamos mencionando. En el caso del lóbulo parietal, también les dejo acá la información. Y cada uno del lóbulo parietal, perdón, cada parte de la corteza del lóbulo parietal cumple unas funciones que son muy importantes. Y aquí se los dejo, la corteza somatosensitiva primaria, relacionada con estímulos somatoestésicos, como por ejemplo en el caso de reconocimiento de textura y de peso. Y así las demás áreas. Podemos ir avanzando un poco más. En el caso de que ustedes leyendo esta información, principalmente los que no pudieron asistir a la clase por Zoom, necesiten explicación acerca de estos conceptos, pueden preguntarme al privado, al correo electrónico, por los medios que ya conocen. También tenemos un poco aquí relacionado con el lóbulo temporal, que integra la percepción auditiva, los componentes de recepción del lenguaje, la memoria visual. Recordemos que hay otra parte del cerebro que se encarga de la visión como tal, sin embargo, en el caso del lóbulo temporal es la memoria visual, así como las emociones, entre otros. Lóbulo occipital está relacionado con la corteza visual primaria y la corteza visual de asociación. Incluso dentro del cerebro también hay una parte que se llama la ínsula. La ínsula se encarga de integrar la información sensitiva y autónoma proveniente de partes del cerebro, otra parte del cerebro, como en el caso del lóbulo frontal. Y desempeña también funciones en el lenguaje. Luego tenemos el lóbulo límbico, que incluye estructuras que reciben
esas aferencias, es decir, información que llega al cerebro de otras áreas del encéfalo, ¿no? No cerebral. Y luego de esta información vamos a tener lo relacionado al sistema nervioso autónomo. Les dejo acá una pequeña imagen. Vamos a ver si lo puedo enfocar en este momento. A ver, esta que está acá, de cómo está distribuido los nervios que van en el sistema nervioso periférico, cómo están distribuidos hacia nuestros órganos, ¿no? Y acá está el mapa completo, incluso con lo que significa cada uno de ellos. Bueno, entonces les decía que en el sistema nervioso autónomo se relacionan las respuestas simpáticas y parasimpáticas. Debemos recordar que el sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que controla los órganos internos como el corazón, el estómago. Son cosas que, como dice su definición, son autónomas. Nosotros no tenemos voluntariamente este, potestad sobre lo que hace, por ejemplo, los latidos del corazón o cómo funcionan los movimientos del estómago para mover el bolo alimenticio, entre otras cosas. Entonces, el sistema nervioso autónomo puede controlar, por ejemplo, la presión sanguínea, la sangre, temperatura, digestión, metabolismo, entre otros. Fíjense que ninguna de estas nosotros podemos tener voluntad sobre ella. Pero lo importante acá, y la definición que quiero dejarle, es lo relacionado al sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué significa el simpático? Significa la reacción que tiene el cuerpo ante ciertas situaciones que nos mantienen en estado de alerta. Por ejemplo, si nosotros en un momento tenemos que correr porque un perro nos está persiguiendo y después que salimos de esa situación decimos, bueno, pero ¿cómo yo pude correr tan rápido? ¿O cómo yo pude saltar esa cerca? ¿Verdad? Bueno, eso es gracias al sistema nervioso simpático, es decir, le da como un plus de energía al cuerpo para realizar actividades que en situaciones normales no sería capaz de realizar. Pero el temor hace que se active esa, esa función corporal que se llama sistema nervioso simpático. Bueno, acá les dejo más información al respecto. Y el sistema nervioso parasimpático está activo durante los periodos, por ejemplo, de digestión, de descanso, cuando nosotros creemos que el cuerpo, que no estamos haciendo nada, pero el cuerpo está funcionando como tal, ¿sí? Eso es gracias al sistema nervioso parasimpático. Es decir, son actividades normales, a diferencia del otro que es en actividades en momentos extremos, situaciones extremas. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso parasimpático, reduce la presión arterial, la cardíaca, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre otras cosas que normalmente hace nuestro cuerpo. Bueno, más o menos esto es lo relacionado con el material que les traigo en esta clase. Esto es lo último del sistema nervioso. Así que espero que cualquier duda que tengan relacionado al tema me lo puedan ir diciendo por privado.